Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, bendecidas y bendecidos. Gracias al Señor porque nos permite un día más estar por acá compartiendo el Evangelio con ustedes. Gracias a la visita por estar en esta tarde por acá. También le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org y también los que nos escuchan en Facebook, ¿verdad? Ahora es más en Facebook que en la página, pero siempre las personas nos siguen, nos visitan, nos escuchan y esperamos que de alguna manera podamos contribuir a la edificación de la vida de las personas, ¿verdad? Si por lo menos ponemos nuestro granito de arena con un poco de sana doctrina y liberar conciencia de las personas para que vivan en paz con Dios, para que vivan en gozo, para que vivan en alegría, entonces estamos haciendo nuestra labor, ¿verdad? La semana pasada, bendecido, tuvimos el tema titulado El que creyere no será avergonzado, ¿correcto? Hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a este estudio bíblico. Algunos de los puntos importantes que vimos fue que la garantía misma de nuestra fe y nuestra esperanza es Dios mismo, ¿verdad? Por eso podemos estar seguros de que el que cree no es avergonzado. En el sentido de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, sabemos que vamos a recibir aquello que se nos prometió. ¿Por qué sabemos que lo vamos a recibir? Porque Dios mismo juró por Él mismo, ¿verdad? ¿Qué juró? Juró una promesa, le juró a Abraham que él y su descendencia iban a ser, ¿qué cosa? Bendecidos, ¿correcto? Y somos bendecidos, dice Gálatas, con el creyente Abraham. Eso quiere decir que somos bendecidos porque también, igual que Abraham, nosotros somos de fe. Y los que son de fe, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. También dijimos la semana pasada que irónicamente al que obra o el que obra sí es avergonzado, ¿correcto? Pero el que cree en la misericordia y en el amor de Dios no lo es. Al que no obra sino que cree, su fe le es contada por justicia. Nosotros nos hemos dado cuenta, bendecidos, a través de lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas, que Pablo siempre está haciendo esa comparación entre la ley o cualquier tipo de obra que el hombre quiera hacer para justificarse y la obra perfecta de Cristo Jesús y nuestra fe en esa obra para recibir justicia. Entonces, leyendo un poquito el Evangelio, me encontré con esta palabra, la supereminente grandeza de su poder. Y ese es el título del estudio de esta preciosa tarde, la supereminente grandeza de su poder. Entonces vamos a comenzar, bendecidos, para definir esa palabra porque creo que es necesario definirla, ¿sabes? Está bastante como sofisticada esa palabra supereminente. Definición de supereminente. Supereminente significa, bendecidos, elevado, eminente, superior a otro en cualquier aspecto, característica, índole, estado o parámetro. La definición es tan larga como la palabra. Definición de supereminente es elevado, eminente, superior a cualquier otro en cualquier aspecto, característica, índole, estado o parámetro. Supereminente, grandeza de su poder. Ve conmigo por favor a Efesios 1:15. Efesios 1:15, por favor. ¿Estamos ahí? 1:15. Ahora, el apóstol Pablo comienza ahí y dice, por esta causa, ¿correcto? Quiere decir que hay una razón por la cual él comienza a escribir lo que va a decir ahora.
Entonces dice, por esta causa, ¿cuál causa? Si nosotros leemos desde el versículo 13, nos vamos a dar cuenta cuál causa. Bueno, realmente desde el versículo 3, pero vamos a leer desde el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Nosotros sabemos que esa palabra de verdad es el Evangelio, ahí lo va a decir ahora. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, quiere decir que es una palabra verdadera. El Señor Jesucristo en los días de su carne dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿correcto? Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe la revelación del Evangelio por Jesucristo mismo, podemos estar seguros de que es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros escuchamos, bendecidos? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra, ¿qué? Salvación. Quiere decir que el evangelio, ¿qué hace? Salva. Salva. Somos salvos por medio de la predicación del evangelio. Sí, Señor. Entonces, después de que lo escuchamos, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahí está te diría yo, el orden. Sí, Señor. Un orden conste que no depende de nosotros, sino de la soberanía de Dios. Pero el orden está en escuchar el Evangelio, escucharlo, creerlo. ¿Qué cosa? El Evangelio. Creemos el Evangelio. Y el Espíritu Santo nos sella. Ese sello es que somos propiedad de Dios. Amén. Entonces dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de qué? De su gloria. De su gloria. Dice hasta la posesión. O sea que vamos a poseer algo. Vamos a recibir algo. Pero nuestra garantía de eso que esperamos es ¿qué cosa? El sello del Espíritu. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para alabanza de qué? De su gloria. Entonces, en el 15 el apóstol Pablo dice, por esta causa, por esa realidad que nosotros tenemos bendecido en nuestra vida, porque somos elegidos, porque somos llamados, porque hemos sido predestinados por el Señor, por esa causa, por todas esas bendiciones espirituales que Dios por su gracia y misericordia nos ha dado, el apóstol Pablo hace una oración, o por lo menos manifiesta la intención de su oración por esta iglesia en Éfesos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿cuál fe? La que acabo de mencionar, que ellos escucharon, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, eso es la fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira el motivo, la razón, bendecido. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Por qué motivo el apóstol Pablo quiere que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en un conocimiento acerca de Él? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mira, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Bendecido, pon en tu Biblia o en tus notas garantía. Porque esa esperanza está garantizada para los que nos mantenemos firmes en este evangelio y en esta esperanza. Para que sepáis cuál es la esperanza. Esa esperanza es una garantía para nosotros. Por eso la intención del apóstol Pablo, el orar a Dios para que nosotros recibiésemos esa seguridad en nuestra vida.
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha, ¿qué cosa? Llamado. Él nos llamó a esta esperanza, ¿correcto? Por eso participamos nosotros de esta esperanza. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y aquí viene la frase del tema de hoy. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Quiero que pongas en tus notas 4 puntos importantes, bendecido. 4 puntos importantes. Bendecido, Dios por medio del Evangelio quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza. Número 2, las riquezas de la gloria de su herencia. Esa herencia es para nosotros, ¿correcto? Nosotros somos herederos. Número 3, que conozcamos, que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y número 4, esto es importante, la operación del poder de su fuerza. De su fuerza. Mira, circula esta palabrita ahí, la operación, algo que se hace, es una acción. ¿Sabes qué? Un evento. La operación del poder de su fuerza quiere decir que el poder de Dios opera algo, hace algo por nosotros. Entonces, nuestra esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia? ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios? En otras palabras, la grandeza de su poder de Dios es lo más alto, lo más eminente, lo más elevado, superior a cualquier otro poder en aspecto, en características, en estado, en parámetros. No hay nada similar al poder de Dios. No es solamente es eminente, es súper eminente. Y esa grandeza de ese poder supereminente opera en algo a favor de nosotros. Hace algo a favor de nosotros. ¿Cuál es la intención de este estudio, bendecido? Que cuando te vayas de aquí, sepas que tu esperanza, que tu herencia está basada y garantizada en la supereminente grandeza del poder de Dios, que opera según el poder de su fuerza. Espero lograr eso en ti hoy. Regresemos a Efesios, por favor. Vamos a leer desde el 19, o continuar leyendo desde el 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Algo incomparable, ¿no? Algo elevado, algo superior, para con nosotros los que creemos. Quiere decir que esa supereminente grandeza del poder de Dios es por nosotros y para nosotros. Dios es bueno, bendecido, ¿sí o no? Dice, según la operación de su poder, mira, aquí está la clave, la cual operó en Cristo, haciendo que, bendecido, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Quiere decir, bendecido, que para Dios resucitar a Cristo tuvo que usar la supereminente grandeza de su poder, un poder que está por encima de todo. Y así hay personas que piensan que todavía se pueden salvar por sus obras, cuando Dios requirió de la supereminente grandeza de su poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Y es la misma operación del poder de Dios que va a usar en ti y en mí para resucitarnos a nosotros también. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo, un hombre mortal y con una carne corruptible, de alguna manera lograr una justificación que no sea por gracia?
Jamás. Porque yo no tengo esa supereminente grandeza. Tiene que ser de parte de Dios bendecido. Ve a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Y te voy a confirmar lo que te acabo de decir. Aparte de lo que te acabo de leer, ¿no? Romanos 8. Y vamos a leer desde el 9. Desde el 9. Gloria al Señor. La supereminente grandeza del poder de Dios. Un poder superior a cualquier otro, bendecido. Romanos 8:9, por favor. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros hemos estudiado qué significa eso, ¿verdad? No vivir bajo la ley, no vivir bajo obras, eso es vivir según la carne. En el contexto de lo que estaba el apóstol Pablo escribiendo acá o hablando o dictando, era en cuanto a la justificación por obras o por gracia o por fe. Entonces dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Por medio de la fe. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Entendemos eso, correcto? Cuando leímos en Romanos 6 que dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, porque cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Y dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera, ¿no? Pero dice: mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí está en la supereminente grandeza de su poder. Mira: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿quién? En vosotros. Ahí está la operación de su poder. Mira: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la supereminente grandeza de su poder y la operación del poder de su fuerza se manifiesta en ti y en mí en la resurrección o en la transformación. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu que levantó ¿a quién? A Cristo Jesús de entre los muertos. Entonces anoten tus apuntes, por favor. La operación del poder de su fuerza. 2 puntos. La operación del poder de su fuerza, bendecido. 2 puntos. Este es el poder de Dios, ¿correcto? Estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de la grandeza supereminente del poder. Un poder superior a todo. La operación del poder de su fuerza, 2 puntos, significa la resurrección, la transformación. ¿Entendemos la diferencia, verdad? Si estás vivo, cuando Cristo viene, vas a ser transformado. Si moriste en Cristo, vas a ser resucitado. Pero los dos van a ser transformados. Ya sea el que haya muerto en Cristo o el que esté vivo. Resurrección, transformación, vivificar nuestros cuerpos mortales, vivificar nuestros cuerpos mortales, vivificar nuestros cuerpos mortales, ser revestidos de inmortalidad e incorrupción. Ser revestidos de inmortalidad e incorrupción requiere de la supereminente grandeza de su poder. Requiere de la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1:19 dice
y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, el contexto de la supereminente grandeza del poder de Dios es la resurrección, bendecidos. Ese es el contexto de lo cual el apóstol Pablo está hablando. Ve conmigo a Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Tú sabes que vamos a leer desde el 17, por favor. ¿Te acuerdas la semana pasada o antepasada que te dije que aquí nos enfocamos en lo que es eterno, correcto? Y lo que es eterno no se ve, bendecido. Amén, así mismo es. Lo que se corrompe, se daña, así se ve. Eso es lo que se ve. Carro, casas, muebles, ropa, zapatos, ¿verdad? Aquí yo no tengo fórmulas para decirte cómo ser millonario, cómo ser rico, nada de eso. Pero sí tenemos la evidencia bíblica de que tenemos una esperanza gloriosa. Y esa esperanza, bendecido, está garantizada para los llamados y escogidos por el Señor. Esa era la oración del apóstol Pablo, ¿no? Que conozcamos nuestra esperanza, las riquezas de la gloria o esa herencia gloriosa. Mira lo que dice Filipenses 3:17. 17. Te había dicho 20, pero vamos a comenzar del 17. Dice: hermanos, ¿qué dice después, bendecido? Sed imitadores de mí. Bendecido, tú quieres imitar a Cristo, imita a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo miró a Cristo resucitado y él recibió el evangelio de Jesucristo. Aquí te lo dice, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué importante el ejemplo, qué importante el testimonio, bendecido. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que nos van a imitar. Entonces, si somos responsables, si somos cristianos responsables, vivimos bajo la sana doctrina, adornamos esa doctrina con nuestro proceder para que otras personas sigan nuestro ejemplo. Dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Cómo sufría Pablo, no? Sí, Señor. ¿Qué son qué cosa? Se sufre. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo para ellos no es ¿qué? Suficiente. Cierto. Ajá. Y hay que orar. Ellos quieren vivir en la carne. Quieren vivir en obras, en leyes, en ceremonias, en rituales, en sacrificios, en la carne. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Porque para nosotros la cruz de Cristo es un sacrificio perfecto. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice: y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre, su egoísmo, bendecido, lo que ellos puedan recibir, cómo puedan llenar sus deseos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. No hay visión. De eso está lleno los púlpitos hoy en día, bendecido. Solo piensan en lo terrenal, en el carro, en la casa, en el billete, en el diezmo, etcétera. Pero mira nosotros, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Tú estás en los cielos? No, ahorita estás aquí, pero nos mantenemos firmes en la esperanza. La esperanza es algo que esperamos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mira, aquí está la operación del poder de su fuerza, mira,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, para Dios requiere el mismo poder con que Él sujeta todo lo que existe, universo, galaxias, creación, que la tierra no se mueva de su posición, que todo ese poder que Él usa para sujetar todo lo que existe, bendecido, es lo que Él va a usar para que todos sus hijos, tal vez que han muerto hace 2000 años, hace 3000 años atrás, porque a veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la resurrección? Si explotó una bomba, se lo comió un tiburón. ¿Tú sabes qué va a usar Dios? El poder que Él usa para sujetar todas las cosas. No es un poder, no, es un poder supereminente, superior a todo. Yo pregunto, ¿podemos nosotros hacer algo para ayudar a Dios en nuestra salvación? Bendecido. Si Él requiere del superpoder que Él tiene para resucitarnos o transformarnos. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, eso es lo que Él va a usar, con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y tú sabes por qué lo hace eso? Por amor, por misericordia, por gracia. ¿Cuál debe de ser, bendecido, el efecto en nuestras vidas de esta doctrina? ¿Un corazón qué? Agradecido. Tenemos que vivir humillados delante de Dios todos los días, bendecidos. Porque lo que Él nos ha dado ahora, las primicias del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, la bendición de creer este Evangelio, esta palabra, y encima de eso la promesa de la herencia eterna, ha sido por gracia. Es que Dios nos ha dado mucho para no ser agradecidos con Él. Y esa debe de ser nuestra respuesta a esta sana doctrina. Entonces, leyendo esto, bendecido, me recordé las palabras del Señor Jesús en Lucas 18:18. Quiero que vayas conmigo, por favor. Y ahí vamos a terminar. Recuerda, bendecido, lo que acabamos de leer y vamos a entender por qué el Señor Jesucristo dice lo que dice. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bendecido, la vida eterna es... La vida eterna no la podemos leer ahí como una fantasía. Como es que no le tenemos que ponerle significado a lo que estamos leyendo. Tenemos que entender que tenemos un cuerpo que se corrompe, que se enferma, que se muere, que si te das un martillazo en el dedo te va a doler. Sí. Que si coges cangrena en una mano o en una pierna te la van a tener que cortar. Eso es en lo que nosotros estamos metidos, bendecidos. Ese es el tabernáculo terrenal. Entonces, cuando leemos que este hombre dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Quiere decir que Dios tiene que hacer una obra en esa persona que pregunta eso, para que pueda recibir un cuerpo que jamás y nunca se corrompe. Aleluya, Señor. No se enferma, no envejece, necesidades. no llora. Por eso es que Él dice, enjuagaré toda lágrima, porque nosotros lloramos y sufrimos porque estamos en un cuerpo de carne. Amén. Que nos traicionan nuestros neurotransmisores, nuestras emociones, y muchas de esas cosas son de la carne. Pero este hombre principal dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Verdad? Nosotros en el Evangelio creemos, en el Antiguo se hacía, aquí se cree. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes. Lo mandó a qué? A orar, ¿no? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Siempre nos va a faltar una cosa, bendecido. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, que está la pregunta que él hizo, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces aquí dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Sí. Bendecido, después de lo que nosotros hemos entendido de la grandeza, el poder de Dios, de la operación del poder de su fuerza, el poder que Él va a usar para nosotros ser resucitados o transformados, dime tú, ¿es posible para el hombre obtener la vida eterna sin Dios, sin Cristo? Jamás, bendecido. ¿Qué le dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la supereminente grandeza de su poder. Fuera de Dios, bendecido, no hay nadie, independientemente de lo que nos prometan las diferentes religiones, ideas y filosofías y misticismo que escuchemos por ahí. No hay nadie que tenga el poder para transformar o resucitar un cuerpo. Nadie. ¿Por qué? Porque esa resurrección y esa transformación va a ser de cuerpos mortal a inmortal, corruptible a incorruptible. Y eso lo puede hacer solamente el creador de todo lo que existe. Pero sin embargo, bendecidos, te recuerdo que esta herencia es por gracia. Sí, Señor. Es por gracia. ¿Por qué? No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esta herencia en Cristo Jesús. Dime tú, ¿qué podemos hacer en comparación a tanta grandeza, bendecido? Nada. Dios quiere una sola cosa, que vivamos agradecidos con Él, porque Él nos escogió para la grandeza de la gloria de su gracia, o para la gloria de su gracia, porque su gracia es ¿qué? Gloriosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.